los youtubers han cometido errores, pero muchas veces las personas exageran y hacen acusaciones bastante graves, excepto cuando sigue cierta ideología alemana de los años 30. Ahí sí, las acusaciones son bien merecidas. Pero ¿qué pasaría si todas estas acusaciones fueran ciertas? ¿Cuántos crímenes habrían cometido sus youtubers favoritos? Vamos a averiguarlo. Sprint, el argentino que subió tan rápido como la espuma. Pito, me gusta el pito. Es bastante buena onda y rara vez tiene alguna polémica seria o grave, pero de todas formas hay personas que se han encargado de querer cancelarlo y fue acusado del crimen más común en YouTube, el acoso, y se volvió un tema popular durante la época de Desafío 2, pues Dom Gamer tuvo una polémica de la cual Sprint salió embarrado y le cayó mucho hate, pues lo acusaban de haberle hecho bullying a Dom, hasta le hacían edits, y si los hechos hubieran estado a la altura de las acusaciones, Sprint sería acusado de acoso y hubiera tenido que pagar 1 año de cárcel. Y sus fans también lo han metido en problemas, pues muchos de ellos, los cuales son menores de edad, han hecho capturas falsas de Instagram, en donde aparentemente les responde mensajes. Una acusación muy peligrosa, pues si alguien llegara a creérselo y tomárselo en serio, Sprint sería acusado de acoso a menores de edad, por lo que tendría que pagar 2 años de cárcel. Por esto y otras razones, tiene que calmar a sus seguidores, los que se suelen salir de control, y Sprint es de los pocos que saben ponerles un alto, y algunos se resienten mucho por eso, y deciden tacharlo de tóxico. Seamos sinceros, soy un pelotudo. Pero si hacemos caso a los resentidos, podríamos acusar a Sprint de intimidación por amenazar a los que sí son tóxicos, y le daré otro año más de cárcel. Y así es como Sprint junta una pequeña lista de 3 crímenes. ¡Pelotudo! ¡Sos un pelotudo! Acoso, intimidación, acoso a menores de edad, por los cuales tendría que pagar tan solo 4 años de cárcel. Y debería agradecer que no agregué el doxeo en su canción, porque es un temazo. Juan Garnizo. La concha de tu madre. Al igual que Sprint, es raro ver a Juan ser acusado de cosas serias, pues curiosamente casi siempre es la víctima y es más intimidado, y pocas veces llega a ser una verdadera amenaza, excepto cuando tocan su colección, claro. Todos recordamos el comentario de la cama, pero no lo juzgaré por eso, sino por el objetivo de su comentario, con el cual muchos se ofendieron. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Y por eso podría entrar como un crimen de intimidación, por las amenazas que hace y sus intenciones, y por eso se llevaría 1 añito de cárcel. Como casi no hay nada para juzgar, las personas se inventan polémicas, y ya que Juan organiza bastantes eventos para jugar y convivir, muchas veces lo acusan de discriminación, solo porque no mete a su youtuber o streamer favorito, lo que no solo es inmaduro, también es difamación. Pero hoy venimos a juzgar a Juan y asumiremos que sí, es un discriminador, y le daremos 1 año más por este crimen. Al ser esposo de Ari, los dos se meten en los mismos problemas, y no podemos olvidar una de las polémicas recientes en donde Juan se metió con cierto gurú, y Juan dijo ciertos comentarios que bien podríamos tomar en este caso como difamación, y por eso voy a ponerle una multa de $3,000. Así es como el amigo del Dead junta un total de 3 crímenes: intimidación, discriminación, difamación, por los cuales tendría que cumplir con una pequeña condena de tan solo 2 años y pagar una multa de $3,000, lo que debe costar menos que su cama. Ari Gameplays. Ya dije que Juan y Ari suelen meterse en los mismos problemas, pero una cosa es hablar de él y otra es hablar de Ari, pues tiene una carrera más extensa que la de su esposo, y por esto es normal que haya tenido más acusaciones a lo largo de los años. Siempre ha soltado comentarios contra diferentes personas, y podemos listar a todos los youtubers con los que ha tenido una polémica, pero destacaré 2, Danian Cat y Windy Girk, y sobre todo con la segunda, pues al tener una mala fama, muchas personas se prestaban para criticarla, y Ari Gameplays es una de las más acusadas de esto, así que vamos a cargarla con crímenes de acoso y de difamación, por los que debería cumplir con una sentencia de 3 años y una multa de $4,000. Hay algo de lo que siempre van a acusarla, aun cuando sean 2 o 3 personas, pero las acusaciones están ahí, y me refiero a que siempre se cuenta que engaña a su esposo Juan. Hasta han
creado falsa evidencia y al ser una persona casada se le podría cargar por el crimen de adulterio, por los que tendría que pagar 2 años de cárcel. Y no es la única acusación en la que Juan es la víctima, pues los dos tienen una dinámica bastante curiosa, en la que Ari aparece gritándole e insultándolo en directo. Te vuelvo a escuchar otra vez. A ver, dime que sí. Lo que sea, por vistas o no, muchas personas se lo toman muy en serio, hasta han llegado a las noticias. Así que por el crimen de violencia doméstica, Ari recibiría 2 años más tras las rejas. Y una de las acusaciones más recientes tiene que ver con el delito de un famoso streamer argentino, Coscu, el cual cometió una acción que claramente debe ser castigada. Pero aquí vamos a hablar solo de Ari, la cual soltó un comentario un poco despreocupado por el cual fue acusada de apoyar a Coscu, y eso podría contar como apología del delito, un crimen por el que recibiría otros 2 años de cárcel. Y así, esta famosa streamer juntaría una lista total de 5 crímenes, un número bastante decente: adulterio, apología del delito, acoso, difamación, violencia doméstica, por los cuales tendría que cumplir una sentencia de 9 años tras las rejas y pagar una multa de $4,000. Chingas a tu puta madre, chingas a tu puta madre. Billin sí o sí tenía que aparecer, la protagonista de una de las polémicas más grandes de los tiempos de YouTube, pero sus acusaciones son tan graves. Fue acusada de burlarse muchas veces de una madre que buscaba a su hijo desaparecido, y esto no solamente sería cruel, también algo muy grave, pues no solamente es un tipo de abuso psicológico, sino que también sería un terrible crimen de acoso. Y además, esa no fue su única víctima, pues también hay personas que la acusaron de haber hecho comentarios contra Mangel, lo que lo convertiría en otra víctima de acoso, por el cual recibiría una condena de 7 años y una multa de $5,000. Pero Billin es más conocida por otra cosa más cuestionable, y esos son sus comentarios, siguiendo una moda vieja y de muy mal gusto, además de comentarios contra países de Latam como Perú. Así que podríamos acusarla de discriminación y crímenes de odio, por los cuales le daré una sentencia de 4 años en prisión. Y así, Billin acumula una pequeña lista de 4 crímenes con bastante peso. No he hecho, ¿vale? Y tengo pruebas absolutamente de todo y por eso estoy muy tranquila. Acoso, discriminación, crímenes de odio, ya que por ellos tendría que pagar una enorme condena de 11 años tras las rejas y pagar una multa de $5,000, algo que es pequeño comparado a darse un descansito de las redes sociales, al menos hasta que a las personas se les olvide los comentarios que hizo hace 10 años. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos crímenes? ¿Quién más debería estar en esta lista? No se olviden de dejar sus sugerencias en los comentarios.